¿Qué tal, muchachos? Buenos días. Nuevamente reencontrándonos en esta nueva semana desarrollando nuestro curso de economía, ya octava semana en todos nuestros cursos en general que hemos ido desarrollando y continuando pues en esta asignatura de economía con el tema de los factores productivos. Ya habíamos estado analizando nosotros la clase pasada aspectos referentes a lo que viene a ser el factor de la naturaleza y al factor del trabajo. Hacerte recordar, por favor, que nuestro curso de economía, yo siempre les digo, es un curso que nosotros lo llevamos de una manera ordenada, organizada, entendiendo que cada uno de los temas surge de alguno que lo vemos también previamente. Entonces, un nuevo tema tiene uno previamente que es el que le viene a dar origen. No te olvides, nosotros partíamos de la definición llegábamos al tema de las necesidades, de las necesidades llegábamos al tema de los bienes y los servicios, luego entrábamos nosotros al tema del proceso económico, luego la primera fase del proceso económico, que es la producción, y cuando nosotros hablábamos de la producción decíamos pues que era la etapa en la cual se creaban bienes, ¿no? Se creaban bienes y se creaban a partir de ¿qué? A partir de la combinación de factores productivos, ¿de acuerdo? De factores productivos. ¿Cuáles eran los factores productivos? Los factores productivos eran 5, ¿verdad? El factor naturaleza, factor trabajo y factor capital. Estos 3 vienen a llamarse también los factores clásicos. Y los modernos, que vienen a ser el factor de la empresa y el Estado. Nosotros ya hemos terminado con lo que era el factor naturaleza. Vamos tomando por aquí algunas notas. Entonces nosotros estamos en el tema que vienen a ser los factores productivos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está. Tenemos entonces, señores, los factores productivos. Ya habíamos entonces visto la naturaleza, ahora estábamos nosotros desarrollando lo que viene a ser el factor trabajo. Yo recuerdo claramente que en la última clase nos habíamos quedado nosotros viendo lo correspondiente a la población en edad de trabajar, ¿de acuerdo? La población en edad de trabajar. Miren, cuando nosotros hablamos de la población en edad de trabajar, decíamos entonces, solamente te recuerdo, porque eso ya lo desarrollamos en la clase pasada, que en el caso del Perú es la comprendida entre los 14 y los 65 años. Estas se dividían en la PEA y la PI, ¿no? Población económicamente inactiva, en el caso de la PI, la PEA, población económicamente activa, ¿no? Y habían unas palabritas clave, que espero que tú te acuerdes. Busca o, trabaja o busca trabajar, ¿no? Busca realizar alguna actividad económica. Entonces esas palabras son claves. La PEA son los que trabajan o buscan trabajo, ¿de acuerdo? Y la PI son los que ni trabajan ni buscan trabajar, ¿no? Y la PEA decíamos que se dividía en los empleados y los desempleados. Los empleados son los que trabajan y los desempleados los que buscan trabajar. Entonces mira cómo solamente con unas cuantas palabritas definimos todo. Y decíamos que de los empleados, ¿no? De las personas empleadas, nosotros teníamos los adecuadamente empleados y los subempleados. ¿Qué necesitabas tú para ser adecuadamente empleado? Trabajar más de 35 horas semanales y, en términos sencillos, lo que te paguen te dé para vivir, ¿no? En el caso de la población subempleada, tenemos el subempleo por horas, que es que trabajas menos de 35 horas si quieres trabajar más, o por ingresos, que implica que lo que ganas no te da para vivir, ¿no? Independientemente del número de horas, que en un aspecto general es mayor a los 35, ¿no? Generalmente son personas que trabajan más de 35 horas y lo que les da o lo que ganan no les alcanza para poder vivir. Entonces, esa viene a ser la población en edad de trabajar. Esa clasificación, chicos, si hacen ustedes un poquito de memoria, nosotros ya la hemos visto en la clase pasada. Muy bien, señores, vamos ahora sí con la retribución. A ver, eso también les mencioné. A ver, esas son preguntazas, chicos, de admisión. ¿Cuál viene a ser la manera de retribuir al factor naturaleza? Empezaba con R, nunca te olvides la renta, ¿de acuerdo? En el caso del trabajo, ¿no? La forma de retribución, ¿de acuerdo? La forma de retribución del trabajo, ¿cómo viene a denominarse? Se viene a denominar, ¿qué cosa?
se viene a denominar el salario. ¿De acuerdo? Entonces la retribución al trabajo viene a ser el salario. Ahora sí, mira, cuando nosotros hablamos de salario, nosotros hablamos de un concepto pues bastante amplio, ¿no? Nosotros vamos a hacer aquí una subclasificación de los salarios, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una subclasificación de algunos conceptos importantes de salario. Ojo, por favor, tú lo sigues con la numeración. Yo nuevamente le estoy colocando 1, ¿no? No recuerdo la numeración que nos habíamos quedado en la clase pasada. Entonces, mira, primer tipo de salario que nosotros vamos a tener. Entonces, punto número 1, aquí coloco un ítem, vamos a tener nosotros el salario nominal, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está, señores, tenemos por aquí el salario nominal. Señores, en términos sencillos, ¿qué es el salario nominal? Viene a ser una cantidad monetaria, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener por aquí una cantidad monetaria, ¿de acuerdo? Una cantidad monetaria. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo te digo, en Venezuela tú ganas, no recuerdo cuánto debe ser un salario en Venezuela, no sabría decirte, ¿no? Pero yo te digo, ¿sabes qué? El salario que tú vas a ganar son 100.000 bolívares, ¿no? Entonces, la cantidad, el monto, ese es el salario nominal. Decirte aquí en el Perú, ¿sabes qué? Tú vas a ganar 500 soles. Ese es tu salario nominal, 500. En el caso de Venezuela, como te digo, 100.000. Ese es tu salario nominal. El salario nominal es una cantidad, ¿de acuerdo? Es una cantidad. ¿Y que se contrapone con quién? Se contrapone con el siguiente salario que nosotros vamos a ver por aquí. Vamos a tener por aquí, ¿qué salario? Vamos a tener el salario real. ¿De acuerdo? Entonces, el salario real. ¿Y qué es el salario real? No hablamos ya de cantidad, sino hablamos de cuánto puedo adquirir con mi salario. ¿De acuerdo? De cuánto puedo adquirir, el poder de adquisición que me da ese mi salario. Por ejemplo, con lo que estábamos viendo hace un momento, los 100.000 bolívares, de repente, o sea, nosotros decimos, uy, es una cantidad grande, 100.000. Pero aguanta, de repente eso te alcanza, ¿no? Tus 100.000 bolívares se traducen en 10 kilogramos de carne, por ejemplo, ¿no? Entonces, en 10 kilogramos de carne. Entonces, ¿cuál viene a ser el salario real? 10 kilogramos de carne. Ese es el salario real, ¿no? Nominal es en numeritos, ¿no? Un número puede ser grande, puede ser un número pequeño, y el real es, ya, ¿qué puedo hacer yo con ese número? ¿Qué puedo hacer yo con ese número? Ese viene a ser el salario real. Entonces, mira, siempre entendiendo bien, ¿no? Los que vienen a ser antípodas, digamos, opuestos. Nominal y real. Nominal, cantidad. Real, ¿qué es lo que me alcanza a mí con esa cantidad? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que me alcanza a mí por esa cantidad? Listo, chicos. Entonces tenemos aquí las dos primeras clasificaciones. Voy a borrarlas, ¿no? Para tener este espacio, un poquito que empezamos siempre más ancho la primera columna. Listo. Vamos por el siguiente grupo. Y en parejitas, ¿ah? En parejitas los vamos a ver, ¿no? Entonces vamos a tener por aquí, vamos a tener dos clasificaciones más. ¿Cuáles vienen a ser esas dos clasificaciones? Vamos a tener por aquí el salario por tiempo, ¿de acuerdo? Ahí está. Tenemos entonces por aquí el salario ¿por qué? Por tiempo. Entonces, ¿cuál viene a ser el salario por tiempo? El salario que se paga, ¿de acuerdo? Entonces, ¿pagado por qué? ¿O pagado según qué? Pagado según el tiempo de servicio, ¿de acuerdo? Pagado según tiempo de servicio. ¿Ya? Este tipo de salario viene a ser el más desfavorable, ¿de acuerdo? Viene a ser el más desfavorable o el que genera, de repente lo podemos colocar así para que lo entiendas mejor, para no ocupar tanto espacio también. El que me ocasione más pérdidas, ¿para quién? Para el empleador, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién es el empleador? Es el que te da trabajo, ¿no? Entonces, al empleador no le conviene pagar salarios por tiempo, ¿de acuerdo? Pagar salarios por tiempo. Lo contrario, nosotros vamos a tener el salario a destajo, ¿no?
Entonces por aquí nosotros vamos a tener el salario a destajo. Entonces, ¿qué es lo que viene a ser, chicos, el salario a destajo? Viene a ser el salario que será pagado según ¿qué cosa? Según la cantidad producida. ¿De acuerdo? Entonces, según la cantidad producida. No sé si ustedes habrán escuchado a veces algunos empleos, ¿no? Algunos empleos en donde te dicen, no, bueno, la gran mayoría siempre te da un básico, ¿no? Te dicen, ¿sabes qué? Se necesita ejecutivo para ventas, te vas tú. Dice, ¿cuánto voy a ganar? Ah, ya te dicen, mira, bien sencillo. Tú vas a ganar, te dicen, un básico de 500 soles, ¿ya? Y tú le dices, oye, pero 500 soles es un salario bajísimo. Sí, te dicen, pero ¿sabes qué? Aparte te vas a llevar comisiones. Te vas a llevar el 15% de todo lo que tú vendas. ¿Qué es eso? Salario a destajo. ¿De acuerdo? Es salario a destajo. Entonces, ¿por qué? Porque te están pagando según la cantidad que tú estás vendiendo. Contrario al de tiempo, ¿no? Y el de tiempo me genera más pérdidas ¿a quién? Al empleador. Y aquí, ¿quién es el que termina perdiendo más? El empleado. Entonces, ¿quién termina ganando? Entonces, es el que genera más ganancia ¿a quién? Al empleador, ¿no? Por eso es que algunos dicen, ¿cuál viene a ser el tipo de salario más explotador? El más explotador es el salario de destajo. Como si en una fábrica, bueno, ahorita yo te he colocado un ejemplo de ventas, por ejemplo, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, piensas en el caso de una fábrica, es como si te diría, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar 5 soles por cada par de zapatos que se fabrique. Entonces, es un salario explotador, ¿no? ¿Por qué? Porque te está condicionando a que si tú quieres incrementar tu salario, entonces tienes que incrementar tu productividad, tienes que incrementar la cantidad de unidades producidas con tu trabajo, ¿de acuerdo? Con tu trabajo. Entonces tenemos nuevamente este parcito. Entonces, primer par que hemos visto, el salario nominal, que decíamos es la cantidad, y el salario real, que es en bienes y servicios, a cuánto equivale esa cantidad que me estás pagando. Luego tenemos salario por tiempo y salario a destajo. Por tiempo te pago según tiempo de servicio, a destajo te pago según las unidades productivas que tú produzcas, pues, ¿no? Justamente con tu labor. Listo, chicos. Y vienen ahora sí los dos últimos conceptos. Mira, nuevamente voy a borrar esta parte de aquí. Nuevamente voy a borrar esta parte de aquí. Y vamos a tener, escúchame, el salario mínimo vital, ¿de acuerdo? Entonces por aquí nosotros decimos el salario mínimo, ¿de acuerdo? Mínimo vital, y vamos a tener también el salario mínimo legal. Señores, ¿qué es el salario mínimo vital? Viene a ser la cantidad mínima de dinero, viene a ser la cantidad mínima de dinero, la cantidad mínima de un salario. ¿Para qué? Para cubrir una canasta básica familiar, ¿no? Entonces, para cubrir la canasta básica familiar, ¿de acuerdo? Para cubrir la canasta básica familiar. En el caso del Perú, los encargados de publicar el salario mínimo vital viene a ser ¿quién? El INEGI, ¿de acuerdo? Entonces, el Instituto Nacional de Estadística e Informática son los encargados en el Perú de decirte, ya, ¿sabes qué? Se le tiene que pagar más o menos a una persona tal cantidad con la intención de que en este año pueda subsistir, porque según los precios, con eso nosotros vamos a cubrir una canasta básica familiar, ¿de acuerdo? Una canasta básica familiar. Ahora sí, el otro salario que nosotros vamos a tener, ¿cuál viene a ser? Viene a ser el salario mínimo legal. Por aquí lo voy a colocar. Entonces vamos a tener por aquí el salario mínimo, ¿de acuerdo? El salario mínimo legal. ¿Qué es el salario mínimo legal? Viene a ser el salario, ¿no? Que establece ¿quién? Establece el Estado. Entonces nosotros decimos aquí, ¿establecido por quién? Establecido por el Estado. ¿Con qué intención? ¿Cuál es el fin de que el Estado diga hay un salario mínimo legal?
te dice, ¿sabes qué? El fin es que nosotros vamos a proteger ¿a quién? Vamos a proteger al trabajador, ¿de acuerdo? Entonces te dice, vamos a proteger al trabajador. ¿Y por qué lo van a proteger al trabajador o de qué manera lo van a proteger? Porque al ser un salario mínimo legal, entienden el término legal, es que está justamente amparado por un orden jurídico. Entonces, ¿qué dice el Estado? Señores, a sus empleadores, si ustedes son empresas formales y tienen una planilla, no se les puede pagar menos de esta cantidad, ¿de acuerdo? No se les puede pagar menos de esta cantidad. ¿De qué cantidad me estás hablando? Mira, para este año 2020, el salario mínimo legal, el gobierno lo ha establecido en 930 soles. Por ejemplo, trabajadores del Estado, trabajadores, como te digo, de empresas formales, no pueden pagar menos de 930 soles a sus trabajadores, ¿de acuerdo? A sus trabajadores. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería que el salario mínimo legal siempre sea un poquito mayor al mínimo vital. Ya, punto de equilibrio, que el salario mínimo legal sea igual al mínimo vital. O sea, que lo que ganas te alcance para cubrir una canasta básica familiar, ¿no? Pero lo que generalmente ocurre en la mayoría de países, en la mayoría de estados, es que el salario mínimo vital supera al mínimo legal, existiendo un déficit en las canastas familiares de las personas, ¿de acuerdo? En las canastas familiares de las personas. Entonces, chicos, repasamos un poquito cuál viene a ser la retribución del trabajo. ¿Cuál es la retribución del trabajo en general? Los salarios. Lo hemos visto en parejitas. Primero tenemos el salario nominal y el salario real. ¿Cuál es el nominal? Cantidad, número. Te pago 1.000 soles, ese es tu salario nominal. Real, ¿cuánto compras con 1.000 soles? Compras 10 sacos de arroz de 100 soles. Entonces ya más o menos lo vemos en la realidad. ¿Cuál vendría a ser su equivalencia de ese dinero que te están pagando en función de bienes y servicios? Segundo grupo que tenemos, salario por tiempo o salario de destajo. Por tiempo, te pago en función de tu tiempo de servicio. ¿Quién gana? El empleado. ¿Quién pierde? El empleador. ¿No? El empleador. Salario de destajo, te pago según la cantidad de unidades que tú me produzcas. ¿Quién gana? El empleador. ¿Quién pierde? El empleado. ¿De acuerdo? ¿Quién pierde? El empleado. Listo. Salario mínimo vital, el que establece el INE y te dice, con esto cubres una canasta básica familiar, ¿no? Salario mínimo legal, el que dice el gobierno, señores, empresas formales, porque tú sabes la informalidad reina en el Perú, olvídate que todos los trabajadores van a ganar mínimo esto, hay gente que gana muchísimo menos. Entonces, ¿qué te dice? Mira, ¿sabes qué te dice el Estado? Todos, al menos los formales, me pagan a partir de este monto. Eso es lo que yo obligo que sea la mínima cantidad, por eso es mínimo legal. En el caso de nuestro país es de ¿cuánto? De 930 soles. ¿Qué finalidad se tiene? De proteger a los trabajadores, de que tú no le puedes pagar a un trabajador 500 soles ni 600 soles, sino un monto mínimo de 930, que en este caso han sido fijados para el presente año 2021, ¿de acuerdo? Para el presente año 2021. Listo, chicos, vamos ahora sí con los tipos de salarios. Entonces ya entendemos, ¿no?, cuál viene a ser las formas de retribución, ¿no? Entonces ahora sí nosotros vamos a ver los tipos de salario o los diferentes nombres, las nomenclaturas que nosotros vamos a tener de los salarios, ¿no?, según el tipo de trabajador, ¿de acuerdo? Entonces por aquí nosotros vamos a poner salarios, a ver, por aquí está la reglita. Entonces punto número 2 que nosotros vamos a ver, vamos a tener aquí los salarios, ¿de acuerdo? Salarios según el trabajador, ¿de acuerdo? Entonces, salarios según el trabajador. Listo, señores. Primer salario que nosotros vamos a ver, el obrero. Listo. Entonces, tenemos por aquí un obrero, ¿no? Por ejemplo, los obreros de construcción. A ellos, ¿por qué se les paga? Se les paga o sea, su unidad de tiempo que se les da es el jornal, ¿no? No sé si ustedes habrán escuchado, me parece que, claro, su jornal es un número de horas, me parece que es 6 horas, pero ya me he olvidado, mira cuánto es un jornal de un obrero, ¿no? Entonces te dicen ya, en el día tu jornal es de 6 horas, ¿no? Entonces ahí es una equivalencia, te dicen, esto vale tu jornal, y el jornal justamente es el monto de dinero que se le paga por estas faenas a los obreros, ¿de acuerdo? Entonces tenemos al obrero aquí, tenemos el salario que se le cancela,
recibe por nombre el jornal. Listo, señores. ¿A qué más vamos a tener nosotros? Vamos a tener nosotros el caso de los, por ejemplo, funcionarios, ¿no? El caso de los funcionarios, ¿no? El caso de los funcionarios. Cuando nosotros hablamos de los funcionarios, hablamos, por ejemplo, de funcionarios públicos, congresistas, ministros, autoridades, ¿no? Funcionarios. ¿Cómo viene a denominarse el salario que se les cancela? Se les cancela el emolumento, ¿de acuerdo? Se llama así, emolumento. A un empleado en general, vamos por aquí, a un empleado en general. ¿Cómo se llama lo que le dan a un empleado en general? Se llama su sueldo o haber, ¿de acuerdo? Se llama su sueldo o haber. ¿Qué más? A un trabajador independiente. Nosotros esta clasificación ya la hemos visto, chicos, clase pasada. A ver, no sé si ustedes recuerden cuando nosotros decíamos, no, los trabajadores pueden ser dependientes o independientes. Dependientes si se encontraban inscritos en alguna planilla, no tenían un sueldo fijo. Independientes si trabajaban a su propio, ¿qué te puedo decir? Criterio y también riesgo, ¿no? Entonces, yo te decía, estos trabajadores independientes, luego tú les pagas y ellos te dan un recibito. ¿Recibo por qué dice ahí? Recibo por honorarios. ¿Por qué? Porque justamente la denominación que se le da al salario que reciben ellos viene a ser su honorario. ¿De acuerdo? Viene a ser su honorario. Finalmente, nosotros vamos a tener, por ejemplo, el salario que se le da a un regidor o el salario que se le da a un consejero, ¿no? Se le da a un consejero regional que se denomina una dieta, ¿no? Entonces, ¿qué es la dieta? La dieta corresponde a un pago que se le da según las reuniones que realiza. Entonces, hay un valor de dieta para una reunión o una junta, cuando se reúne el consejo municipal. Entonces, ahí hay un valor de la dieta. Entonces, según el número de reuniones, va variando el salario de un regidor. ¿De acuerdo? Va variando el salario de un regidor. Entonces tenemos por aquí algunos tipos de salario según, ¿no?, la condición del trabajador. ¿De acuerdo? Según la condición del trabajador. Muy bien, señores. Ahora sí, conflictos laborales. Punto número 3, entonces, que nosotros vamos a ver por aquí, ¿no? Entonces voy borrando esta parte. Nosotros vamos a tener por aquí los conflictos laborales. Listo, borramos todo esto. ¿Por qué está manchando un poco la pizarra? A ver, listo, señores. Mira, ¿qué vienen a ser los conflictos laborales? ¿Qué vienen a ser los conflictos laborales? Justamente son, como se dice, conflictos, o sea, problemas, desentendimientos entre quiénes, entre el empleador y sus empleados, ¿no? En eso viene a ser la esencia, ¿no? Conflictos laborales, vienen a ser problemas, ¿no? No vienen a ser otra cosa más que problemas entre quién, entre los empleados, ¿de acuerdo? Entre los empleados y el empleador. Entonces ya sabes qué es el empleador. El empleador es el que da el trabajo, ¿no? El empresario, por decirlo, ¿no? Y sus empleados. ¿Cuáles son los conflictos laborales más conocidos que nosotros vamos a tener? Punto número 1, la huelga, ¿no? Entonces, ¿qué implica la huelga? Y esta es la más popular. Tú intentas postular de repente a la UNC y ya te dicen, no, en las universidades públicas es típico las huelgas. Por ejemplo, las huelgas de los docentes. Entonces ahora ya no son tan extensas estas huelgas. Según se comenta, dicen antes, las huelgas a veces se extendían medio año, un año de huelgas. Entonces, ¿qué es la huelga? Mira, es en esencia no trabajar, ¿no? Entonces, no trabajar. Los empleados no trabajan, ¿no? No trabajar como manera de protesta, ¿no? Entonces, como manera de protesta, ¿no? Como manera de protesta. Hay una característica, chicos, de las huelgas. Las huelgas, chicos, son manifestaciones pacíficas. ¿De acuerdo? Son manifestaciones pacíficas. Y son completamente legales. ¿De acuerdo? Son completamente legales. O sea, el Estado peruano reconoce el derecho a la huelga. ¿De acuerdo? Los trabajadores tienen derecho a la huelga. Tienen derecho
a que si, por ejemplo, se les vulnera algunos derechos laborales, ellos decirle a sus empleadores, no vamos a trabajar. Entonces, ellos están amparados por la ley. No puede agarrar el empleador y decir, no quieres trabajar, listo, entonces te voto. No. ¿Por qué? Porque los trabajadores tienen derecho, es legal y legítimo su derecho a realizar huelgas. Ahora, siempre y cuando las huelgas sean manifestaciones pacíficas o se complementen con manifestaciones pacíficas. ¿Sabes? Cuando hay huelga, no trabajan y aparte salen por ahí, hacen sus plantones, sus manifestaciones, pero siempre pacíficas. Listo, señores, vamos con la segunda, vamos a tener el boicot, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener el boicot. ¿Qué implica el boicot? Implica la no adquisición, ¿no? La no adquisición de bienes o servicios de un empleador, ¿no? Entonces, de los bienes y servicios de un empleador, ¿no? Bienes y servicios de un empleador. Ojo aquí, señores. ¿Por parte de quién? ¿No? Por parte de sus trabajadores, ¿no? Por sus trabajadores. O también, ¿no? O una organización civil, ¿de acuerdo? O una organización civil. Tú dirás, a ver, explícame mejor, desmenúzame lo mejor esto del boicot. Ya, por ejemplo, imagínate, ¿no? En Cajamarca hay una empresa de construcción, ¿ya? Una empresa de construcción. Entonces, esta empresa de construcción se dedica a fabricar ladrillo o concreto premezclado. Entonces, listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se manifiestan los trabajadores de la empresa y dice que la empresa concretera X les está vulnerando sus derechos, o la ladrillera tal les está vulnerando sus derechos. Los hace trabajar demasiado, les pagan muy poco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pueden declararse en boicot. Y ahí, por ejemplo, ¿no? Dice sus trabajadores o organizaciones civiles, ¿no? Los trabajadores generalmente forman parte de asociaciones, ¿no? Siempre hay organización de trabajadores de la construcción, por ejemplo, los docentes, los profesores, el SUTEP, ¿no? Que ahora ya está bastante debilitado el SUTEP, pero antiguamente pues el SUTEP tenía una fuerza bárbara, el Sindicato Único de Trabajadores de Educación, son las iniciales SUTEP, Sindicato Único de Trabajadores de Educación Pública, SUTEP, ¿no? Entonces, miren, cuando paraba el SUTEP, se detenía la educación en el Perú. Y mira, algo interesante con esto del SUTEP, imagínate, ¿no? Es como si yo te dijera, ahorita te estaba poniendo el ejemplo de la concretera, ¿no? Si también habría una asociación, un sindicato en Cajamarca de todos los trabajadores de la construcción. Entonces dicen, ¿saben qué? Como medida de apoyo a los obreros, ¿no? que trabajan en esta empresa, ellos se ponen de acuerdo y dicen, vamos a boicotear los productos de esa ladrillera o de esa concretera o de esa fábrica. No le vamos a comprar ladrillos a esa fábrica. Entonces, tú empiezas a perder tu mercado, ¿de acuerdo? Es una manera de presión. En el caso del SUTEP, por decirte, no sé, ponte un caso, se está vulnerando los derechos de docentes que trabajan en una editorial X, ¿no? Entonces, ¿qué te dicen los docentes? Dicen, vamos a boicotear, no vamos a adquirir los productos de tal empresa. Entonces, esa es la manera como se va a constituir esta manifestación que viene a ser el boicot, este conflicto laboral que viene a ser el boicot. No es una manera de presión hacia los empleadores. Listo, señores, vamos por un par más. Entonces, ¿cuál es la siguiente que nosotros vamos a tener? Viene a ser el sabotaje, ¿de acuerdo? Entonces vamos anotando por aquí. Vamos a tener número 3. ¿Qué cosa vamos a tener? El sabotaje. Sabotaje es con J, ahí está. Me había olvidado cómo es. G-O-J. Listo, señores. ¿Qué es el sabotaje? ¿Qué es el sabotaje? Mire, el sabotaje sí viene a ser el daño, ¿de acuerdo? Viene a ser daño material, que generan, ¿no? Que generan los empleadores, ¿no? Los empleados,
los empleados a su empleador, ¿no? Entonces, a su empleador. Ojito, el sabotaje es una práctica ilegal. No es como la huelga, ¿no? Yo te decía, ¿no? Tú te declaras en huelga o un sindicato se declara en huelga y no es que pueden agarrar y te pueden votar, ¿no? No te pueden votar. Mientras que en el caso del sabotaje sí, te pueden votar, te pueden meter preso inclusive, porque es un delito, es ilegal, ¿no? Entonces tú sabes que siempre a veces las manifestaciones se ponen un poco, como se dice, ¿no? Se calienta el ambiente y por ahí agarra y se va la turba enardecida a la fábrica en donde trabaja y lo terminan quemando a la fábrica. Entonces, ¿qué están haciendo? Están generando un daño material, ¿no? ¿Quiénes? Los empleados a su empleador. Le quemaron la fábrica, le rompieron las oficinas. Entonces, ese viene a ser el sabotaje, una práctica completamente ilegal. Y la última que nosotros vamos a tener es el lockout, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener por aquí el lockout. ¿Qué quiere decir o qué implica este conflicto laboral? ¿Qué quiere decir este término? Viene a ser el cierre temporal, ¿no? Viene a ser el cierre temporal de una empresa, ¿no? Cierre temporal de una empresa, ¿frente a qué? Frente a conflictos laborales, ¿no? Entonces, frente a otros conflictos laborales. Entonces, tú dirás, a ver, explícame con un ejemplito. Por ejemplo, nosotros somos un sindicato y nos declaramos en huelga, o ya se anuncia, ¿no? Que nos vamos a declarar en huelga, ¿no? Entonces ahí, no sé, hacemos nuestro sindicato de docentes de la Academia Lumbreras, ¿no? Y nos declaramos en huelga. Entonces, ¿qué hace el promotor? Dice, oye, los docentes se van a declarar en huelga. Ah, ya, algo bien práctico, dice. ¿Saben qué? Temporalmente se da por terminado el ciclo, ¿no? Entonces, prácticamente tu huelga no sirvió de nada, ¿no? ¿Por qué? Porque paralizan los empleadores, los dueños, paralizan las actividades productivas frente a ¿qué? Frente a posibles escenarios de otros conflictos, ¿no? Ya se anuncia un sabotaje, cerramos completamente todo, ponemos resguardo, eso viene a ser el lockout, ¿de acuerdo? El lockout. Listo, chicos, entonces no se olviden, conflictos que tenemos, la huelga, tenemos el sabotaje, tenemos el boicot y tenemos el lockout, ¿de acuerdo? El lockout. Listo, chicos, última parte de lo que viene a ser nuestro factor trabajo. Última parte de lo que viene a ser nuestro factor trabajo. Yo les dije, algunos textos le colocan carácter del factor, otros textos le ponen características. Entonces por aquí le coloco punto número 4, le voy a colocar por aquí carácter, ¿no? Carácter o características, ¿ya? Entonces carácter o características. ¿De quién? Del factor trabajo. Punto número 1. Es un factor originario. Entonces mira, por favor, este término nosotros ya lo hemos visto, ¿no? Factor originario. ¿En dónde lo hemos visto? En el factor naturaleza. La naturaleza también es un factor originario. ¿Qué quiere decir originario? Originario quiere decir que la naturaleza o el trabajo son innatos en sí mismos, ¿no? Entonces ya ellos están desde el principio, no se necesita ningún proceso económico previo para que exista la naturaleza. No se necesita ningún proceso previo para que exista el trabajo. El trabajo y la naturaleza existen por sí mismos. Eso quiere decir que son factores originarios. Existen por sí mismos. Segundo término. Nosotros decimos por aquí, viene a ser un factor activo. ¿De acuerdo? Un factor activo. ¿Por qué será un factor activo? Tú dirás, activo. Ah, en naturaleza nosotros vimos otro término. En naturaleza nosotros dijimos, la naturaleza es un factor pasivo. Correcto. Ustedes han dicho eso cuando han hablado de naturaleza.
De hecho, la naturaleza es un factor pasivo. Entonces, mira, si la naturaleza es el pasivo, el activo es el trabajo. Y decíamos, ¿por qué es pasivo la naturaleza? Decíamos, porque para transformarse necesita del trabajo. Entonces, ahí está. ¿Y por qué entonces el trabajo es el activo? Es el activo porque es el que transforma, ¿de acuerdo? Porque es el que transforma, ¿a quién? A la naturaleza. ¿De acuerdo? Entonces, es el que transforma, ¿a quién? A la naturaleza. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es el activo. El pasivo es la naturaleza, lo transforma el trabajo. Entonces, el trabajo es el activo porque transforma a la naturaleza. ¿Listo, chicos? La última característica, nosotros decíamos, a ver, te hago acordar un poquito, clase pasada, naturaleza, decíamos, es un factor determinante. Aquí también viene análogo. Decimos, aquí tenemos un factor condicionante, ¿de acuerdo? Entonces, condicionante. ¿Por qué? Porque el trabajo se acopla ¿a qué? Se acopla a las condiciones, ¿no? A las condiciones de la naturaleza, ¿no? Entonces, se acopla a las condiciones de la naturaleza. Listo, señores. Entonces, 3 características. Y mira, nuevamente te hago recordar cuáles eran las características del factor naturaleza. ¿Era originario la naturaleza? Correcto. Mira, la característica de ser originario lo comparten tanto naturaleza como trabajo. Activo también se relaciona. ¿Por qué? Porque la naturaleza no era activa, sino era pasiva. La naturaleza es la pasiva, el trabajo es la activa. ¿De acuerdo? Condicionante, ¿por qué? Porque se acopla a las condiciones de la naturaleza. ¿Y por qué? Porque no te olvides que la naturaleza era su característica determinante. Entonces la naturaleza es determinante y el trabajo es condicionante. ¿De acuerdo? Es condicionante. Muy bien, chicos, muy bien, chicos. Pasamos ahora sí a nuestro siguiente factor. ¿Y cuál viene a ser nuestro siguiente factor? Nuestro siguiente factor viene a ser el capital, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, no te olvides, ya con esto del capital, nosotros estamos cerrando los factores productivos clásicos, ¿de acuerdo? Suponiendo el capital, no, es el capital. Entonces, nosotros estamos cerrando nuestros factores clásicos que eran NTK, N, naturaleza, T, trabajo, K, o algunos libros le colocan C, ¿no? Naturaleza, trabajo y capital, ¿de acuerdo? Naturaleza, trabajo y capital. Miren, normalmente si nosotros más o menos relacionamos esta palabra capital a una, ¿qué te puedo decir? Como decirte una jerga popular, nosotros podemos decir que el capital, chicos, viene a ser un monto de dinero, ¿no? Si tú tienes capital para un negocio, sí, te dicen, yo tengo 10.000 soles para poner un negocio. Entonces, ese es tu capital, lo identificamos como un monto de dinero. Y sí, por ahí viene el sentido. Puede ser un monto de dinero que vas a invertir, correcto. Pero no sería una definición que englobe todo lo que es capital, ¿no? O sea, no es una definición que englobe todo lo que es capital. ¿Es un dinero que lo puedes invertir? Sí, pero no es solamente eso. ¿Qué es en general el capital? Mira, el capital, y aquí nosotros vamos a acordarnos un poquito de nuestras clases pasadas, cuando, por ejemplo, nosotros veíamos los bienes. No sé si tú recuerdas, nosotros decíamos, tenemos los bienes de consumo y los bienes de capital. Decíamos, ¿qué son los bienes de consumo? Los bienes de consumo son aquellos que ya están listos para ser consumidos, o sea, para satisfacer las necesidades de las personas, ¿no? Entonces nosotros decimos, por ejemplo, una computadora ya está listo, este es un bien de consumo, ya está listo para satisfacer las necesidades de las personas. Ahora, un bien de capital, ¿sirve para satisfacer la necesidad de las personas, de las familias? No. ¿Para qué sirve un bien de capital? Para generar nuevos bienes. Eso, en esencia, viene a ser el capital. Chicos, ¿qué es entonces? Viene a ser el conjunto de bienes. Entonces, por aquí nosotros decimos, el capital viene a ser el conjunto de bienes, ¿de acuerdo? El conjunto de bienes usados ¿para qué? ¿O usados en qué? Usados para producir, ¿no? Usados para
producir nuevos bienes, ¿no? Entonces, para producir nuevos bienes. Entonces, aquí nosotros, ¿qué podemos tener? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos tener el caso de las maquinarias, ¿de acuerdo? Podemos tener el caso de las maquinarias. Imagínate, ahí justo, mira, lo que tienes en el pantallazo del costado. Es una máquina, se me fue el nombre. Los cereales, una máquina trilladora, ahí está, ya me acuerdo. Entonces, una máquina trilladora, mira. Mira, una segadora, lo ciega, lo corta a los cereales y los trilla, ¿no? Separa la paja del cereal, ¿no? Entonces, mira, muy interesante esta maquinaria, que sirve para qué, o sea, nosotros tenemos para qué sirve. Para satisfacer una necesidad, no, porque las familias, o sea, no tienen en su consumo, o para su consumo, no necesitan una máquina. Esa máquina sirve para qué? Para generar nuevos bienes, ¿no? Entonces, sirve para generar nuevos bienes. Entonces, viene a ser ¿un qué? Viene a ser un bien de capital, ¿no? Entonces, ahí nos dice, ¿no? Mira, son productos del trabajo y se destinan a producir nuevos bienes. Muy bien, señores. Ahora sí, vamos al ejemplo que les dije al principio. Les dije, nosotros generalmente, nuestra idea general de capital es, tengo, como te digo, 10.000 soles y esos 10.000 soles yo los voy a invertir en un negocio. Entonces, ahí nos hacemos una pregunta muy interesante y decimos, ¿el dinero, de acuerdo? ¿El dinero es un bien de capital? ¿Sí o no? Sí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿el dinero o forma parte de capital? Sí, pero solamente, ¿de acuerdo? Solamente si se va a invertir, ¿de acuerdo? Entonces, solamente si se invierte. Si yo el dinero agarro y lo meto bajo el colchón, no es capital. Si la plata yo agarro y la invierto en algo, eso sí va a ser un capital. Es más, si yo agarro y me voy y lo pongo en un banco y le digo que me paguen un interés a plazo fijo, entonces voy a invertirlo ahí en la entidad financiera. Entonces ese sí viene a ser un capital, ¿de acuerdo? Viene a ser un capital. Ahora sí, señores, viene otra preguntita interesante. O viene otra notita, con una notita interesante. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con el valor del capital, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con el valor del capital? No te olvides que hemos estado diciendo que es el capital. No es solamente dinero, ¿no? El dinero sí puede ser si es que se invierte. El capital es un conjunto de bienes usados para producir nuevos bienes. Entonces, ¿qué pasa con el valor del capital? ¿Qué pasa con el valor de estos bienes? Mira, el valor de estos bienes no va a ser constante en el tiempo. Lo voy a colocar con esas mismas palabras. Entonces, no viene a ser constante en el tiempo. Entonces, aquí le coloco no es constante en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No es constante en el tiempo, sino que al transcurrir el tiempo pierde su valor, ¿no? Entonces pierde su valor. Y aquí nosotros vamos a aprender una palabrita, ¿ya? No es devaluación, como a veces me dicen, devaluar. ¿No es un sinónimo? Bueno, podríamos entenderlo como un sinónimo, pero el término devaluar hace referencia a la moneda más que todo. Una moneda se devalúa. Un bien no podemos decir se devalúa, ¿no? No podemos decir se devalúa. El término aquí correcto es ¿qué cosa? Se deprecia. Entonces, ¿está sometido a qué? Está sometido a la a ver, ¿cómo se escribe? ¿S o C, creo? Sí, con las dos con C, mire. Entonces, está sometido a la depreciación. Entonces, ¿qué es la depreciación? Es la pérdida de valor de un bien, ¿no? Un bien de capital, ¿con el paso de qué? Con el paso del tiempo, ¿de acuerdo? Con el paso del tiempo. Listo, chicos. Ahora, ¿cuál es la manera en la que yo voy a retribuir al capital? Ya, y esto sí, solamente lo vamos a mencionar ahorita porque ya luego no vamos a ver como en el caso de trabajo, tipos de salario y esas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la retribución? Hacemos un poquito de memoria. Les dije, en el caso de la naturaleza,
la retribución se da mediante la renta. En el caso del trabajo, la retribución se lo denomina salario. En el caso del capital, el capital, ¿qué es lo que me va a generar a mí? ¿No? Tú te vas, y pensamos ahorita en el ejemplo que les decía hace un instante, el ejemplo del banco. Tú te vas al banco y dejas un dinero. Luego, ellos, ¿qué te dan por tu dinero? Ah, ya me vas a decir, ellos me van a dar un interés, ¿de acuerdo? Entonces ellos me van a dar un interés, correcto. Ese es el nombre más conocido con el que nosotros asignamos a la retribución del capital. Sin embargo, hay otro nombrecito con el que también te pueden coger ahí una pregunta de admisión, el rédito. Y es fácil que tú lo entiendas por qué le colocaron rédito, ¿no? ¿Por qué? Porque tú te vas y pides un préstamo, ¿no? ¿Y qué estás solicitando? Estás solicitando un crédito, ¿de acuerdo? Entonces estás solicitando un crédito. Si tú pides la plata, ahora sí, si tú dejas la plata para que ellos te den un interés, no se llama ya crédito. Crédito es pedir. Dar se llama el rédito, ¿de acuerdo? Dar se llama el rédito. Entonces, chicos, quede bien claro esta parte. Es el capital, no es solamente dinero. Eso es lo que quiero que entiendan bien. No es solamente plata. Nosotros pensamos que el capital, ¿tienes capital? Sí, tienes plata. Entonces, no es así. El capital viene a ser un conjunto de bienes que nosotros utilizamos para generar nuevos bienes. Esa definición nosotros la vimos cuando hablábamos de la clasificación de los bienes y hablábamos de los bienes de consumo y los bienes de capital. Por ejemplo, las maquinarias. Las maquinarias no son bienes de consumo, son bienes de capital porque me van a permitir a mí generar nuevos bienes. Ahora, el dinero, ¿eso no es entonces? Sí, pero solamente si se invierte. Si tú lo guardas la plata, no es capital. Entonces, por favor, escucha aquí. El valor del capital, o sea, de los bienes, porque eso hemos colocado aquí, conjunto de bienes, no va a ser constante en el tiempo. Yo ahorita me compro una máquina de coser por 1.000 soles y si lo vendo de aquí a un año, no me van a pagar los 1.000 soles. No me van a pagar los 1.000 soles. ¿Cuánto me van a pagar? Tal vez me paguen 500, 600, 700. ¿Y por qué bajó su valor? Porque el valor, no te olvides que se pierde con el tiempo. ¿Y cómo se llama este proceso? Este proceso se llama la depreciación. Ahora, ¿cuál es la retribución que se le da al capital? El interés. Pero no te olvides que el interés también se lo conoce con otro nombrecito que viene a ser el rédito. Aquí no me ha faltado colocarle una tildecita. Rédito. ¿Listo, señores? ¿Listo, señores? A ver cómo vamos de tiempo. Estamos prácticamente en la obra. Vamos de una vez entonces, chicos, con nuestro cuestionario. ¿De acuerdo? Vamos ahora sí con nuestro cuestionario. A ver, pregunta número 1. ¿Qué nos dice? La retribución que recibe un profesional independiente. Ah, ya les dije. Retribución de un trabajador independiente. Tú le dabas recibos por jornal, sueldo, honorario, emolumento. A ver, sencillo. Honorario. ¿De acuerdo? Honorario. Alternativa C. Pregunta número 2. ¿Qué nos dice la pregunta número 2? Dice, según la responsabilidad que tiene un trabajador de una empresa, clase pasada, a ver si ustedes se acuerdan, según la responsabilidad, nosotros decíamos que el trabajador de una empresa puede ser o el que manda o el que cumple los mandados, ¿no? Entonces, ¿cómo se llamaba el que manda? Se llamaba el directivo, ¿no? Directivo, viene del nombre, directivo, dirigir, ¿no? Él es el que da las órdenes. Y ejecutivo viene de la palabra ejecutar, hacer, es el que cumple las órdenes. Entonces, de ahí nosotros teníamos la clasificación según, como dice ahí, su responsabilidad, que viene a ser en directivos y ejecutivos. Entonces, ¿cuál viene a ser la clasificación? La alternativa correcta sería la alternativa B, ¿verdad? Ahí está, director y ejecutor. Listo, señores, vamos con la pregunta 3. Dice, los regidores no tienen un salario fijo, lo que les comentaba. Ellos les pagaban según su ¿qué? Sus reuniones, ¿no? Entonces, ¿cómo se le denomina el pago que se le da por reunión a un regidor? ¿Cómo se llamaba, chicos? Sí les dije. Y es fácil para que lo aprendas, ¿no? Entonces, es una palabrita muy popular, dieta. La dieta. Nunca te vas a olvidar, estoy seguro. Última pregunta, chicos. Pregunta número 4. ¿Qué es lo que nos dice la pregunta número 4? Nos dice, el capital es un factor, ya que solo se encuentra
de la producción. Mira, y eso es justo la característica que venía luego de esta parte que les acabo de explicar. Y me adelanto un poquito, es un factor derivado. Contrario de derivado, originario. ¿Recuerdas? El trabajo y la naturaleza eran originarios. ¿Por qué? Porque no necesitaban de nadie, ellos estaban ahí, ellos no necesitan de nadie para ser, como te puedo decir, creados, ¿no? La naturaleza no necesita de un proceso económico previo para existir, no necesitan de nadie para existir. Mientras que el capital sí, porque como vamos a ver, el capital se genera por medio del ahorro, por medio del trabajo sobre la naturaleza y por medio del excedente productivo. Entonces, ¿de dónde surge? Surge de procesos anteriores. Por eso no es originario, sino viene a ser derivado. Entonces completamos ahí, mira, diría el capital es un factor derivado, ya que solo se encuentra después de la producción. ¿De acuerdo? Después de la producción. Entonces, alternativa correcta, la alternativa C. Muy bien, chicos, ahí nos quedamos por hoy. Un fuerte abrazo, cuídense mucho. Ya nos estamos reencontrando la próxima semana.